Tenemos bastantes lugares libres, pueden pasar un poquito más adelante también. Damos la bienvenida a todas las personas, los que nos visitan después de tiempo, los que nos visitan por primera vez. Creo que Iris has traído tu amiga. Bienvenida, que Dios te bendiga. Adrián, qué bueno verte, al final hablamos. Todos conocen a Adrián, ¿no? Bien. Percy con... ¿Dónde está Percy? ¿Está? No. Charito, su papá, bienvenidos. Los adolescentes, por favor, permanecen dentro del templo y los preadolescentes y niños sí pueden pasar a sus clases. Y al mismo tiempo damos, a ver, ¿a quién más vamos a dar la bienvenida? Bueno, Karina, John, bienvenidos también. Que Dios los bendiga. Una vez más les invitamos a que pasen delante, aquí delante. No vamos a hacerles roche, solamente quiero que puedan ocuparse las primeras filas. Vamos, avancemos. Menos mal que somos pocos. Acá está más calientito adelante, por si acaso. Bien, Víctor. Primera fila, por favor, Víctor, primera fila. Así es, ¿ves? Surco 1 dando el ejemplo, ¿eh? Bueno, queridos hermanos. Sí, pues, quiere estar ahí. Sí, ya ese es. Se llama la administración del cuerpo, es eso, ¿no? Bien, hermanos, hoy día tenemos un día especial también, como todos los domingos el Señor nos visita y yo creo que Dios quiere darnos una palabra que siempre es puntual, a tiempo y apropiada. Así que, sin más, quiero invitar a nuestra hermana Valeria, por favor, que pase delante a compartirnos la palabra del Señor. Un aplauso al Señor, ¿qué les parece? Sí, ya le dije. Me libero de acá. Hermanos, ¿cómo están? Somos los que somos. ¿Sí o no? Suena algo ahí en medio, ¿no? Ya, espérense, ustedes saben que yo tomo agua, entonces. Porque cuando uno canta, entonces seca, pues, la garganta. Así que hay que hidratar un poquito ahí. Bueno, bienvenidos a todos. Estaba meditando un poquito mientras estaba atrás y de verdad que le decía al Señor que es bueno, porque a veces nos olvidamos de darle gracias, porque nos permite congregar, porque tenemos la oportunidad de con libertad venir cada semana, cada domingo a poder exaltar su nombre, escuchar su palabra, sin ningún tipo de oposición, vamos a decirlo así, ¿no? Hay libertad en verdad en su casa y tenemos que ser agradecidos con eso. Así que los que estén atrás tomando cafecito pueden empezar a ingresar para no perdernos nada, para no distraernos. Y ustedes saben que a veces a mí me gusta empezar un poco haciéndole algunas preguntas al aire, ¿ok? Les voy a hacer algunas preguntas, no tienen que contestarlas en voz alta, simplemente que mediten un momento en ellas. Y voy a empezar preguntándoles, ¿qué significa tener fe? ¿Qué significa creer en las promesas de Dios? ¿Qué significa tener confianza en que Dios dice, en que Dios es quien dice ser y en que Dios hará lo que dice que Él hará? ¿Por qué empiezo haciéndoles estas preguntas así medias complicadas? Porque yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir con certeza que hay momentos en nuestra vida en los que nuestra fe se ve sometida a diferentes pruebas, circunstancias duras, ¿sí? Momentos difíciles. Y aunque creo también que tal vez nunca hemos sentido como que nos hemos visto tentados a renunciar o a abandonar los caminos del Señor o a desechar el permanecer en ese camino que el Señor nos ha colocado, pero sí creo que en algún momento, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, nos hemos visto desafiados a creer o a no creer que todo lo que Dios dice es verdad. Y me voy a explicar un poquito mejor para que me deje entender. Hay días en los que nosotros podemos como que creer por instinto, ¿ok? Es algo como que brota en automático. Son días fáciles en los que inmediatamente nosotros consideramos como una verdad incuestionable que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es bondadoso, que incluso las cosas difíciles que nos permiten pasar, Dios está obrando todo para bien, que incluso esas penas más profundas se van cuando estén comparadas con ese eterno peso de gloria que se acumula para el creyente, entonces solo se va a ver como una tribulación leve, momentánea. Es verdad. Hay días así, son maravillosos, pero hay días también cuando suceden cosas que nos mueven el piso
Y es, creo yo, a veces más difícil creer de la misma manera o estar de pie de la misma manera. Es como que algunos días tenemos toda esa valentía de Pedro, ¿no? Como que él se para, coge su espada y lo que venga le mete ahí con todo, mientras que otros días empiezan a venir preguntas, dudas, como tal vez las que tenía Tomás, ¿no? A veces hay días en los que nosotros le decimos con toda nuestra voz al Señor, Señor, yo te creo, sin ningún freno. Pero tal vez hay otros días en los que uno está cansado y sale solo una voz muy bajita y una súplica en la que le decimos al Señor, Señor, no entiendo, o mi corazón está dudando respecto a esto. Entonces, vamos a orar en esta mañana para encomendarle ese tiempo al Señor y que sea Él ministrando nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio de estar delante de ti, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes preparada una palabra para nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Oro, Señor, para que se cumpla el propósito por el cual tu palabra está siendo enviada en esta mañana a este lugar. Tú has traído, Señor, a cada una de estas personas con un propósito. Así que te pido que quites cualquier distracción, obstáculo, cualquier cosa que quiera levantarse para distraernos, Señor, de lo que tú vas a hablar a nuestros corazones en este día. Destapa nuestros oídos, Espíritu Santo, abre nuestros ojos y ministra nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias y te encomendamos a ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a Marcos. Así, van a escuchar fuerte para que no se me duerman. Marcos capítulo 9, ¿ok? Vamos a Marcos capítulo 9. Si alguien no tiene Biblia, levanta su manito. Mi hermana Elizabeth les puede facilitar una para que ninguno se distraiga, se pierda. Vamos a Marcos 9 y vamos a leer este pasaje que va del versículo 14 al 27, ¿ok? Ahí, Eli, ahí. Ajá. Muy bien, vamos entonces a Marcos 9, versículo 14 al 27. Vamos a leer. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, está hablando Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Versículo 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, es el pasaje, creo yo, que muchos de aquí conocen, sobre el joven endemoniado. Este pasaje aparece en 3 de los 4 evangelios, ¿ok? Aparece en Marcos, en Mateo y en Lucas. Pero ¿por qué quiero hacer hincapié en el evangelio de Marcos? Porque llama mi atención que precisamente siendo el evangelio con menos capítulos, es el que más versículos le dedica a esta porción. Así que definitivamente Marcos tenía un interés especial en esta historia. Y definitivamente el Espíritu Santo lo llevó a esto con un propósito también. Así que mi oración, hermanos, en esta mañana es que, así como mi corazón fue ministrado con esta porción, el corazón de cada uno de ustedes también lo sea. Así que vamos a ver un poco el contexto de esta historia, ¿de acuerdo? El versículo 14 nos dice que Jesús llega donde estaban los discípulos. ¿De dónde llegaba?
para darnos una idea. Si vemos solo versículos antes, nos está hablando de este evento súper conocido que es la transfiguración. ¿En qué consistía esto? Jesús se lleva a 3 de sus discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, a un monte alto. Jesús se transfigura delante de ellos, se muestra glorificado, baja Elías, baja Moisés, hablan con Jesús. Fue una revelación completa de nuestro Dios. Pero luego de esta transfiguración, dice que Jesús y estos 3 discípulos descienden del monte y se encuentran con este cuadro súper intenso, que es el que acabamos de leer del versículo 14 al 27. ¿Ok? Entonces, mientras Jesús y los discípulos estaban en el monte de la transfiguración, el padre de este joven endemoniado se había acercado a los discípulos creyendo que Jesús estaba en ese lugar porque él quería que ayudaran a su hijo. ¿De acuerdo? Y seguramente los discípulos habían hecho su mejor esfuerzo para poder ayudar a este muchacho, pero no logran liberarlo del demonio que lo oprimía. Entonces veamos un poco esta historia, porque debe ser una escena bien tensa, una escena en la que había tal vez frustración, había incertidumbre, había confusión, y a eso le sumamos la crítica y la burla que se levanta por parte de los escribas que estaban ahí hacia los discípulos, porque ellos eran siempre expertos, estar atentos para que cualquier cosa que se hiciera en el nombre de Jesús en automático, bajárselos, ¿no? Entonces debió ser una escena de verdad bien triste. Pero en medio de esto, Jesús baja del monte, se dirige a sus discípulos y cuando todos lo ven, dice la palabra que se quedan sorprendidos. Y el versículo 16 dice que Jesús les pregunta, ¿qué discutís con ellos? El versículo 17 nos dice que uno de la multitud es el que levanta su voz y le dice lo que estaba sucediendo. Solo como paréntesis, ¿ok? Aunque no es el enfoque de hoy. Ustedes se han dado cuenta que los discípulos no fueron los que les contestaron a Jesús, porque en verdad les preguntó a ellos, les dijo, ¿qué discutís con ellos? Pero el que salió fue otra persona a hablar, tal vez porque hubo vergüenza, tal vez porque no entendían bien qué había sucedido, porque no se había dado el milagro, no lo sé. Pero ese es otro tema que en otra oportunidad vamos a tocar. En esta mañana nos vamos a enfocar en otro personaje de esta historia. Fue el padre de este joven quien sale al encuentro de Jesús y le dice lo que está pasando con su hijo. ¿Qué le dice? Que su hijo estaba endemoniado. Ahora, tal vez ustedes ya han leído muchísimas veces este pasaje. Yo en verdad lo he pasado muchas veces cuando he leído los evangelios y es como que a veces no nos detenemos a meditar un poco en lo que el Señor quiere enseñarnos con estas historias que hay aquí. Porque yo creo que aquí casi todos saben en qué termina esta historia. La Biblia nos enseña que termina con la liberación del muchacho. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero entonces cuando leemos esta historia y conocemos el final, es como que es más fácil leer esto y no detenernos, y no ser movidos, y no ser conmovidos por lo que Dios quiere enseñarnos en esta porción. Entonces, por un momento quiero que nos pongamos a pensar en esta escena. El demonio había hecho miserable la vida de este muchacho y de estos padres, de su familia, ¿ok? Este muchacho no podía hablar, es lo que dicen las escrituras. Este muchacho no podía oír, tenía convulsiones constantemente. Es más, después le dice el padre a Jesús que era tanto el ensañamiento del demonio con este joven que lo tiraba contra el agua, que lo tiraba contra el fuego porque quería destruirlo. O sea, ellos estaban frente a esta cara purita de la maldad, por decirlo así. Y ahora vamos al otro lado. Pongámonos por un momento en el lugar de este papá. Porque este hombre tenía que ver día tras día a su hijo consumirse debido a esta influencia demoníaca, ¿no? Este muchacho, creo yo, tenía que estar lleno de heridas, tenía que estar lleno de golpes, incluso tenía que tener muchas cicatrices por las quemaduras a las que estaba expuesto constantemente. Este padre, creo yo, no tenía la más mínima esperanza de ver a su hijo crecer como cualquier otra persona. Tal vez no se proyectaba que este hijo en algún momento se iba a casar, a que este hijo iba a tener descendencia. Es más, este hombre podría en la noche afligir su alma y no dormir, pensando que si ellos ya no estaban, ¿qué sería de su hijo endemoniado? Entonces, si nosotros vemos este contexto, yo creo que este papá estaba desesperado. Tanto así que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, que cuenta la misma historia, que
este padre llega delante de Jesús y se postra delante del Señor y le pide ayuda. Y era porque estaba desesperado. Y para colmo de males, hermanos, para terminar el contexto, ¿ok? Cuando llega delante de los discípulos, ellos no pueden hacer absolutamente nada para liberar de esta condición tan espantosa y miserable a su hijo. Pero ahora el escenario cambia, ¿ok? Porque el Señor está presente ahí con ellos. Y vamos a ver un contraste que a mí me encantó, me desafió. Un contraste entre el versículo desde el 19 hasta el 21. Así que vamos nuevamente al versículo 19, por favor. Dice, y respondiendo a él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Okay? Estas palabras que Jesús emite son muy fuertes. Son de verdad, o sea, si el Señor me dijera mirándome en la cara una cosa así, es como que, wow, te vas al piso. O sea, son palabras, a veces no nos gusta escuchar esa faceta de Jesús, ¿no? Nos gustan más las otras, pero Jesús también en esta situación se mostró de esta manera. ¿Y por qué? Porque el Señor no solo se incomodó, se molestó profundamente por la incredulidad que encontró en este escenario. Y si bien, porque la idea no es darles con palo ni darme con palo, sino el Señor sabemos que es increíblemente paciente frente a nuestras debilidades. Todos lo hemos comprobado. Pero no podemos olvidar también lo que su palabra dice. Su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso no solo aplica a aquel que es incrédulo, sino también aplica a su iglesia, aplica a aquellos que somos creyentes. ¿Y por qué es tan importante tener esto en cuenta? Porque nuestra falta de fe pone en duda la veracidad de sus promesas, pone en duda su carácter. Por eso es que Jesús se expresa de esta manera, ¿se dan cuenta? Y como les digo, no es con la intención de condenarlos, porque el Señor ya me ha dado ahí con palo con esta palabra, así que estaría también condenada. Esto es una llamada de parte del Señor, de alerta, de atención, para nunca, hermanos, pero nunca, así como dice la canción, nunca aceptar nuestra falta de fe. Porque si bien somos humanos y somos débiles y sabemos cuál es nuestra condición y que somos frágiles, claro que sí, pero también Dios nos ha dado en su palabra los recursos que nosotros necesitamos para poder pelear eficazmente contra toda duda que se quiera levantar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de esto hemos venido hablando a lo largo de las últimas semanas en los grupos pequeños. Y voy a hacer una aclaración que también lo comentamos en el grupo, porque el problema no es que tú tengas dudas. De hecho, la mayoría de veces cuando enfrentamos algún tipo de prueba o estamos pasando aflicción, lo primero que salta no es nuestra fe, lo primero que se dispara es la duda, ¿de acuerdo? Todos tenemos eso en el corazón y el Señor lo conoce, el Señor conoce nuestras debilidades. El problema no es que tú tengas dudas, el punto está en que nosotros debemos mantenernos en pie, luchando contra esas dudas. Tenemos que llevarle al Señor constantemente nuestras almas a confiar plenamente en las promesas de Dios, porque esa es la esencia de la fe. La fe es confiar en todo lo que Dios me ha prometido en Cristo. Mucha gente dice, sí, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en el otro. No voy a decir ningún ejemplo exacto para que nadie se ofenda. Tengo fe en esto, pongo mi fe en esto, yo confío en esto. No, la fe es confiar en todo lo que Dios ha prometido en Cristo. Por eso es que yo tengo que volver una y otra vez y traerle mi corazón y traerle mi alma al Señor, porque nosotros vivimos luchando contra la incredulidad. Yo no sé cuántas veces meditaba en esto. Me he visto orando al Señor y pidiéndole por algo que aflige mi corazón o que carga mi corazón en algún momento. Y ¿saben qué? Ha sido de verdad desafiante ver cómo hasta cierto punto en el fondo yo no he creído que Dios ha sido capaz de intervenir en esto que me está sucediendo. Y cuando he visto eso, he tenido que decirle al Señor, Señor, perdona mi incredulidad. Porque a veces nos acercamos y decimos en automático, yo creo, ¿cierto? Y le clamamos al Señor y lloramos delante del Señor. Pero es ahí cuando Él te confronta y te muestra cuál es tu condición delante de Él.
O al contrario, tal vez hay áreas en las que nosotros ya hemos dado así como por muertito, ¿no? En nuestras vidas, en nuestras familias, en los que ustedes quieran. Y simplemente decimos, entonces, lo bloqueo, lo ignoro, lo olvido. Que Dios trabaje en estas áreas, esta que se queda ahí está, y ni pensamos en eso. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos librados de la incredulidad en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en algunas. No sé si alguno se siente identificado con esto, pero debemos de verdad pedirle constantemente al Señor que Él nos libre de la incredulidad. Debemos pedirle constantemente al Señor que Él fortalezca de tal manera nuestra fe, que Él nos libre de ofenderlo dudando de esta manera. Acompáñenme a Marcos, capítulo 13, versículo 58. Mateo 13, 58. A lo largo de los evangelios vamos a poder ver que la falta de fe muchas veces detuvo a Jesús, ¿ok? Mateo 13, 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad de estas personas, hermanos, hizo que Él no reaccionara a su favor, ¿ok? Y es duro decir esto, pero déjenme decirles algo, porque de la misma manera en la que la fe puede ser cultivada, la incredulidad también puede ser cultivada. Y nosotros no podemos cultivar incredulidad. Por ejemplo, ¿no? Cuando le damos cabida a pensamientos negativos, catastróficos, ¿saben qué? Al enemigo le encanta eso. ¿Saben por qué? Porque el enemigo sabe cómo distraernos, el enemigo sabe cómo intimidarnos, y cuando él nos distrae y cuando él nos intimida, él nos debilita. Y cuando nos debilita, nos tiene. ¿Y ustedes saben cuáles son los blancos más fáciles para esto? Aquellos que no tienen sus escudos levantados. La fe, hermanos, a veces es una palabra muy voluble, muy del aire, que parece una nube, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La fe requiere práctica y necesita que nosotros seamos diligentes, porque muchas veces nuestra autosuficiencia nos hace pensar que ya lo hemos alcanzado, que ya tenemos tiempo en el Señor, ya somos maduritos en la fe, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto le damos tregua a nuestra búsqueda y a nuestra comunión con el Señor. Entonces, tal vez mi comunión diaria con Él ya no es tan urgente. Entonces, sumergirme en las Escrituras tal vez ya no tiene que ser diario, sino de vez en cuando. O mi tiempo de oración ya no tiene prioridad como lo tenía cuando conocí al Señor. Cuando la fe, hermanos, en verdad significa ser totalmente dependientes de Dios. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. A veces asociamos la fe solamente con el aspecto espiritual. No, todas las áreas de tu vida tienen que estar sujetas al Señor. En lo que tú estés atravesando, en el área secular, emocional, espiritual, tienen que estar totalmente dependientes de Dios. La fe, hermanos, es elegir creer frente al dolor, es elegir creer frente a la adversidad, incluso es elegir creer frente a la duda y cogerte de todo lo que Dios ha dicho que es verdad. Porque a veces creemos que simplemente confiar o tener fe es que yo me sé muchos versículos y cuando estoy pasando necesidad, verdad, me acordé de este versículo, ¿no? Que aplica para mi situación. Pero ¿saben qué? Es mucho más que eso. Es aceptar, es creer y es aplicar todo lo que Dios ha dicho en tu vida. Incluso cuando nuestro corazón ya está quebrado, incluso cuando nuestra alma ya está cansada, incluso cuando nuestra fuerza ya está minada y cuando nuestra mente no entiende muchas de las cosas que estamos atravesando. Por eso es que Jesús habla de esta manera tan brusca y tal vez fuerte, ¿no? Impacta, porque le duele cuando le damos lugar a la incredulidad y cuando dejamos que esto se entrone en nuestras vidas. Esa no es la voluntad de Dios para sus hijos. Y tenemos que meditar en eso. No es la voluntad de nuestro Dios vivir en incredulidad. Volvamos a Marcos 9. Marcos 9, porque yo les dije que veríamos un contraste, ¿verdad? Del versículo 19 al 21.
Porque si bien en este pasaje nos ha mostrado hasta cierto punto el desagrado de Jesús frente a la incredulidad, pero vamos a ver cómo al mismo tiempo en este pasaje también nos revela la compasión del Jesús frente a este padre del joven endemoniado. A finales de versículo 19, Jesús pide que le traigan a este joven. En el versículo 20 dice que lo llevan delante de él y llegamos al 21. Y dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Jesús pregunta entonces, ¿hace cuánto le estaba pasando esto al joven? Y a mí me llama la atención porque ustedes creen que Jesús desconocía esto. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía cuánto tiempo tenía este joven poseído? Claro que lo sabía. Entonces, ¿por qué pregunta? Yo creo que la intención del Señor aquí es hacerle ver a este padre, yo estoy interesado en ti. Tú no eres un caso más de la lista de las personas que viene a buscar mi ayuda. Ustedes, hermanos, no son una cara anónima. Escúchame bien, en medio de la multitud. Ustedes son personas creadas a la imagen de Dios que pueden estar atravesando una circunstancia, una situación que angustia su alma, pero Jesús quiere hacerles ver, así como a este padre, que le importas. Jesús estaba diciendo, cuando le habló a este padre, haciéndole esta pregunta, cuéntame tu historia. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca, en medio del mar, en medio de la tempestad? Jesús estaba en la orilla, todo se movía. Y vamos a Marcos 6, solo 3 capítulos antes. Marcos 6, versículo 48. Vamos a leer solo la primera oración de Marcos 6, 48. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Yo solo me detuve en eso, no había más que leer, porque no dice que Jesús estaba viendo una barca hundirse. Dice que Jesús estaba viendo a los discípulos, viéndoles, dice. ¿Viendo qué? Viendo su cara cansada, su cara fatigada, sus caras asustadas, es lo más probable. Jesús estaba pendiente de sus discípulos. Ellos creían que estaban abandonados en medio del mar, porque eso es parte de la aflicción, hermanos. Eso es parte de la prueba, sentirse solo, sentirse incomprendido, sentir que nadie entiende lo que tú estás atravesando. Pero Jesús entiende y él tenía sus ojos puestos sobre sus discípulos. El enemigo es experto en usar nuestras emociones para hacernos perder la esperanza. Pero no nos podemos olvidar de lo que Jesús dijo, que Jesús es nuestra esperanza, esperanza de gloria. Y yo te pregunto esta mañana, ¿tú crees esto en verdad? Porque tal vez sea tu caso, tal vez tú ahora estás pasando prueba, estás pasando aflicción, pero ¿sabes qué? Acuérdate en esta mañana que tu cara no le es anónima a nuestro Dios. Y si tú eres creyente, Jesús te compró con su sangre. Por lo tanto, eres tan valioso, tan valiosa, que ahora Él vela por ti como la niña de tus ojos, de sus ojos. Y pienso algo más cuando leo esta pregunta. Porque cuando Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? También hace posible que se diera a conocer la magnitud del problema que se estaba enfrentando. Porque Él dice, desde su niñez. Este muchacho llevaba años, hermanos, años en medio de esa condición tan miserable. Y después de mucho tiempo, este padre puede ver como que una luz al final del túnel, porque Jesús estaba allí. Pero ¿saben qué? Este padre tiene una lucha a muerte en su corazón, porque su fe es real, claro que sí, pero es una fe débil. Por eso llegamos al versículo 22, a la segunda parte, y este padre le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y si vemos el siguiente versículo, que es el 23, yo se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, en otra traducción. Porque Jesús dice, ¿cómo si tú puedes? Eso es lo que Jesús le contesta. O sea, es algo así como que, o sea, ¿estás bromeando? Es como que todas las cosas son posibles para el que cree. La duda, hermanos, de este padre no era si Jesús tenía la disposición de sanar a su hijo. La duda del padre era si podía hacerlo. Y eso es aún más fuerte. La duda no era tanto en el carácter benevolente de Jesús, sino más bien en la omnipotencia del Señor para vencer al enemigo. Es muy probable que este padre estaba pensando de esta manera. Entonces, ante esto es como que
Es como que Jesús le hubiera dicho que si tengo la capacidad de sanarlo, o sea, el problema no está en mi capacidad de sanarlo, el problema está en tu capacidad de creerlo, porque todas las cosas son posibles para el que cree. Ahora, aunque puede estar de más, pero la aclaración siempre es importante. Nosotros tenemos que saber que esto no funciona como un cheque en blanco, ¿ok? Nosotros no venimos al Señor y le decimos, es de mi lista, todo esto se me antoja. No, ¿por qué? Porque acabamos de decir hace un momento que la fe es esa firme convicción que Dios hará todo lo que Él ha prometido, no lo que a mí se me antoje, lo que a mí me guste, lo que Él ha prometido. Pero yo sí les puedo decir que Él nos ha prometido hacernos bien todos los días de nuestra vida. Incluso si muchas veces eso implique decirnos no en algún momento o decirnos espera en algún momento. ¿Ven? No se trata tampoco de simplemente repetir, ya, yo creo, yo declaro. No, eso no tiene base, no hay magia en esas palabras. El punto está en que la fe es la confianza depositada en el poder de Dios, en el carácter de Dios y en la voluntad de Dios. Ahí es donde tiene que estar apoyada nuestra fe, no en cosas efímeras, sino en nuestro Dios. Y Dios siempre contesta, hermanos, pero puede hacerlo de formas diferentes y a veces es ahí donde nuestro corazón se aflige y se angustia. Porque a veces Jesús sí tiene todas las posibilidades y el poder para calmar la tempestad, pero hay momentos también en que Él lo que quiere hacer y su voluntad es calmar a su Hijo en medio de la tempestad. Dios no nos ha prometido calmar siempre o cortar nuestros problemas de inmediato, no funciona así. Pero Él sí nos ha prometido darnos paz y descanso en medio de la tempestad que nos toca atravesar. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo, está tratando de hacer aquí, en esta historia? Yo creo que Jesús está retando la fe de este padre para llevarlo a otro nivel. Yo creo que Dios muchas veces nos coloca en situaciones que retan nuestra fe, porque Él no quiere dejarnos de la misma manera. Y debemos de darle gracias a Dios por eso, porque Él sabe que nuestra fe necesita crecer. Él sabe que nosotros, si bien conocemos a Jesús, hay aún más por conocer. Entonces no te deja donde estás. Y muchas veces las maneras para que nosotros seamos sacudidos del lugar donde estamos es que atravesemos prueba y aflicción. Y eso traía, solo como un breve paréntesis, a mi mente esta historia de Marta, la hermana de Lázaro. Eso está en Juan 11, para los que toman nota, no vamos a ir, solo se los voy a comentar. Dice la Biblia que Lázaro enferma y Marta y María mandan a los discípulos a llamar a Jesús para que venga y por favor hiciera algo para que lo sane. Los discípulos llegan donde Jesús y le dicen, te están llamando, Marta te está llamando. Ok, me quedo 2 días más donde estoy. Jesús decide hacer eso. Extraño, pero Dios quería enseñarles algo maravilloso. Y después de 4 días, Jesús llega donde estaba Lázaro, María y Marta. Y Marta sale al encuentro de Jesús, ¿ok? Y le dice, no, es que ya mi hermano se murió. ¿Por qué te demoraste tanto? O sea, tal vez cuando estuviera vivo tú hubieras hecho algo, se podía hacer algo ahí, pero ya se murió. Y Jesús le contesta y le dice, no, escúchame, tu hermano va a resucitar. Y esto a mí me sacó de cuadro mientras lo estudiaba, porque ella le contesta y le dice, sí, yo sé, en el día postrero. Es verdad, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando yo veía esto, lo que notaba era que Marta tenía una fe limitada en la distancia y en el tiempo. Limitada por estas cosas, porque ella le dice es como que, no, es que ya hiede, ya no hay nada que hacer. ¿Se dan cuenta? Y ella tenía la teoría, ¿ok? Claro que sí, la resurrección, claro que sí. Pero ella no creía que eso podía ser logrado en su situación en ese momento. Había incredulidad en su fe, como muchas veces hay incredulidad en nuestra fe. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que muchas veces nosotros creemos de manera general que el Señor es todopoderoso, de manera general que el Señor es capaz de hacerlo todo. Creemos mucho solo de conocimiento y llega el momento particular en que tenemos que ver eso aplicado a nuestra situación, con aquello que nosotros quisiéramos que cambie, y ponle ahí lo que tú quieras y lo que estés atravesando, tu matrimonio, temas con tus hijos, contigo mismo, con tu carácter, con tu salud. Y llega un punto en el que no vemos cambio,
entonces perdemos la esperanza. Tiramos la toalla. Es a veces una fe tan general que oímos a otro que viene a nosotros y nos dice, tengo este problema, y le decimos, no te preocupes, Dios va a intervenir en tu situación, Dios va a cambiar tu situación. Pero ¿saben qué? Cuando nos sentamos y vemos nuestra propia situación, no creemos que Dios también puede cambiarla. Y puede ser que estamos en un punto ya de tal cansancio, desilusión, decepción, tristeza, no sé, porque a veces es tan largo el proceso que Dios permite que nosotros atravesemos, que todo eso viene y hace que las cosas difíciles que estamos viviendo se vean aún más oscuras, más pesadas y sin solución. Y de pronto entonces terminamos como diciéndole, no, es que estoy también, Señor, ¿no? Y Jesús no quiere eso, porque Jesús ha dicho que es nuestra esperanza. Y yo de verdad les digo en esta mañana, ¿por qué limitamos al Señor? O sea, escúchame, y voy a decir Marta para no decir el nombre de nadie acá y que no digan que le estoy señalando. Escúchame, Marta, tú tienes que coger esa fe general y depositarla en tu caso y en tu condición. Y no importa si hiede, porque tú tienes que saber quién está aquí, Marta. ¿Ok? Volvemos a Marcos 9. Vamos, busquen. Marcos 9. La pregunta, hermanos, no debe ser ¿cómo que si yo puedo? La pregunta es si tú crees. Porque todas las cosas que son parte de la voluntad soberana, buena, perfecta, agradable de nuestro Dios, son posibles para el que cree. Y a mí me encanta el versículo 24, que es el que vamos a leer ahorita, porque es como que el Espíritu Santo le da convicción a este padre. Porque luego que Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible, el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre, luego de escuchar a Jesús, dice que al instante gritó, creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Este padre estaba diciendo, si todo es posible para el que cree, yo creo. Pero yo sé que tengo incredulidad, entonces ayúdame. Hermanos, Jesús sabe de nuestras insuficiencias. Si tú te sientes insuficiente, entonces bienvenido al club. Yo también me siento insuficiente, todos somos insuficientes delante de Dios, pero déjame decirte algo. Jesús no tiene problema con nuestras insuficiencias ni con nuestras debilidades, porque Jesús sabe que somos polvo. Jesús no tiene problema incluso con nuestra falta de entendimiento, porque sabe que somos limitados. Pero Jesús tiene problema con la dureza de mi corazón. Jesús tiene problema con el orgullo que muchas veces se levanta y me impide creer. Tiene problema con mi terquedad. Tiene problema con que le demos y hayamos puesto en su lugar cualquier otra cosa antes que a Él. Y decirle estas opciones primero, ¿no? A veces nos gusta tener a Jesús como aquí bajo la manga, ¿no? Primero quemamos todas las otras opciones que el mundo nos presenta y las alternativas que hay. Y es como que ya, cuando todo lo demás se acabó y no funcionó, ya, ok. Entonces, pero ahí está el Señor, yo creo en Jesús, ¿no? Pero ¿saben qué? Nuestra seguridad deja de estar en el Señor y es puesta totalmente en otras cosas. Y obviamente cuando esas cosas fallan, porque déjame decirte que siempre fallan, te lo aseguro, muchas veces el problema es que ya no hay ni fuerzas para clamar al Señor. Pero este padre hizo algo asombroso y esta es una de las oraciones o de las frases que más impactan en mi corazón de los evangelios, porque fue tan honesta. El padre dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Es una muestra de honestidad. Este hombre realmente creía en Jesús, pero su fe estaba débil. Este hombre necesitaba crecer en su fe. Y para poder hacerlo, ¿saben qué? Él hizo exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que pedírselo a Jesús. Porque nosotros nunca vamos a poder hacer que brote de nosotros mismos una fe así. ¿Y saben por qué se los digo con esa seguridad? ¿Cómo podemos saber que esa es la clave? Porque Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Es por la persona de Jesús, hermanos, que nosotros tenemos la capacidad de depositar nuestra confianza en Dios. Es la fe del Hijo operando en nosotros. ¿Se dan cuenta? No es mi fe puesta en cualquier otra cosa externa. Es la fe del Hijo operando en aquel que es creyente. Entonces, este hombre hizo exactamente lo que tenía que hacer. Reconocer que estaba lleno de dudas y pedirle al Señor la gracia que necesitaba para seguir creciendo en fe. Y esa es una batalla, hermanos, que todos lidiamos cada día. No sé, salvo que aquí es alguno extraño, pero a mí me pasa siempre. Es una batalla diaria, constante, de dependencia, de fe, pero no podemos pelearla en nuestras fuerzas. Porque tú no puedes crear fe en ti por el simple hecho de decir que tienes que tener fe ya. Valeria, fe, vamos, sí se puede, sí se puede. No, perdónenme, no funciona así. ¿Saben por qué? Porque estaríamos intentando lo que el mundo nos quiere vender siempre afuera. O sea, tú puedes, todo está en ti. Tu matrimonio mejorará porque tú vas a poner de tu esfuerzo. Tus hijos van a cambiar y venir al Señor porque los estás trayendo de los pelos. Tu carácter va a cambiar porque tengo mente positiva. No funciona así. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que este hombre no quiso aparentar tener lo que no tenía. Con toda transparencia, él viene delante del Señor con humildad. Eso era una de las cosas que Priscila compartía al principio, ¿no? Un corazón humilde, simplemente atreviéndose a decirle, yo creo en ti, pero sé que no creo lo suficiente. Sé que estoy cansado y ya, no doy más. Pero por eso vengo y te digo, ayuda a mi incredulidad. Y lo más hermoso de esto es que este hombre es como diciéndole al Señor, tengo una batalla a muerte en mi corazón, con las dudas y con todo lo que quiere levantarse por mis circunstancias, con la incredulidad. Pero yo sé que aún en esto tú puedes ayudarme, Señor. No solo en sanar a mi hijo, o sea, yo quiero que salgamos del simple milagro que Dios obró en su hijo. No solo en sanar a mi hijo, yo creo que tú puedes ayudarme en mi incredulidad. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Primero les voy a decir lo que no hizo. El Señor, Jesús, no le dijo, no, ¿sabes qué? No hay nada que yo pase por ti hasta que tú dejes de dudar, pues. O sabes que anda, purifica tu corazón de la incredulidad, me ofendo. Entonces, cuando tu fe esté más fuerte, tú eres bienvenido y conversamos. Eso no hizo Jesús, hermanos, eso no hizo Jesús porque nuestro Dios no es así. Jesús dice que tan pronto este hombre reconoció su incapacidad, Jesús vino en su auxilio. Eso hace. Yo siempre prometo no llorar, pero no funciona. Y de verdad que oro, de verdad que oro y le digo a Dios, pero bueno, ya. Escúchenme, no es una fe perfecta lo que se necesita para que Jesús intervenga. Es simplemente el reconocimiento de nuestra debilidad. Hermanos, Jesús oyó a este hombre confesar su insuficiencia y decirle, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Y saben qué? Nada detiene a Jesús cuando escucha esto. ¿Saben por qué? Porque este hombre había pedido ayuda, este hombre había confesado, este hombre había admitido. Y eso enternece el corazón de nuestro papá. ¿Y saben qué? El Señor quiere que confesemos esto en oración, porque a veces, ¿saben qué? Nos embarga tanto la vergüenza y el temor, y creo que cuanto más años tenemos de conocer al Señor, se hace más difícil reconocer, no solo delante de Dios, sino delante de las demás personas, que tenemos dudas, que flaqueamos, que nos cansamos, que estamos agotados, cuando debería ser al contrario, porque cuanto más conocemos al Señor, entonces deberíamos de ser más conscientes de nuestra fragilidad delante de Él y por lo tanto ir a sus pies. 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, versículos 9 y 10.
Hermanos, porque precisamente el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas cuando somos capaces de reconocer nuestra impotencia. Vamos a leer 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Después de esta confesión genuina del padre de este muchacho delante de Dios, si ustedes ven los siguientes versículos, van a ver un despliegue maravilloso de poder, de misericordia y de autoridad. En el versículo 26 dice que este demonio sale del muchacho por orden de Jesús, porque definitivamente nadie se puede oponer cuando Jesús dice algo. Y el muchacho queda libre de esta esclavitud. Pero este muchacho estaba exhausto y parecía muerto, dice incluso las escrituras, ¿no? Pero el Señor le toma de la mano y le levanta. Y vamos a ir a Lucas 9:42, porque este es otro de los evangelios que cuenta la misma historia. Lucas 9:42. Ya estamos llegando al final. Quiero que veamos algo también que dice sobre esta misma historia. Gracias. Dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Esta última oración de verdad que enternece mi corazón porque dice que Jesús sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Eso es una muestra de misericordia y de amor de parte de Dios. Hace muchísimo tiempo este hombre había perdido a su hijo, pero Jesús estaba ahí para recuperarlo para ellos. Y esto tiene que alentar nuestros corazones, hermanos, porque el Señor entiende la aflicción. Él no es ajeno a lo que vivimos cada día. Pero no queda ahí, sino que Dios no solo tiene el poder de salvarnos, sino que Él tiene el poder para ayudarnos a seguir esperando y a descansar en Él, cualquiera que sea su voluntad. Yo no sé en qué va a terminar tu prueba o tu aflicción, si es que alguno de ustedes está atravesando eso, pero sí te puedo decir que abraces ese proceso que estás atravesando. Porque si el Señor está permitiendo que pases lo que estás pasando, es porque Él quiere formar algo precioso en ti. Y muchas veces duele, porque así como el pastor dijo la semana pasada, el vaso se tiene que romper. Pero el fin es glorioso, hermanos. Y lo que significa que el Señor se glorifica en tu situación no es necesariamente que el problema desaparece de inmediato, sino que mientras eso sucede, tu fe y tu dependencia al Señor aumenta. Ese es el milagro. No puedes olvidar que Él tiene un propósito para todo lo que permite que tú atravieses. ¿Tú quieres que tu fe crezca? Entonces haz lo que hizo este padre y ven a Jesús. Nuestras almas necesitan con urgencia comunión con el Señor, necesitan con urgencia alimentarse de su palabra. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que hace que nosotros tengamos una fe fuerte. Nosotros necesitamos ampararnos cada día en las promesas de Dios, no cada domingo. Cada día ampararnos en las promesas de Dios. Porque ¿saben qué? Nosotros no vivimos por ninguna otra cosa, sino porque es Él el que sustenta nuestras vidas. Quiero que se pongan de pie, pero sin distraerse. Voy a invitar a los músicos que pasen adelante, por favor. Y déjenme preguntarles algo. ¿Tu fe es una fe general o es una fe particular? ¿Tú crees que aquel que está obrando en tu hermano, en tu hermana, también va a obrar en ti? Yo sé que tal vez alguno aquí puede estar pensando y diciendo, no, es que no veo cambio, estoy cansado, estoy cansada. Pero ¿saben qué? Déjame decirte que no tienes que ver, tienes que creer, porque ese es el mandato del Señor. Entonces, ¿saben qué es mejor? Es mejor decir,
Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y ser honesto como este padre y decirle cuál es nuestra condición delante de Él, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Saben por qué? Porque tengan por seguro que el Señor va a escucharte, te está escuchando y va a actuar como lo hizo con ese padre. Y lo más maravilloso es que nosotros tenemos una promesa dada por Él. Es el último versículo que voy a leer. Romanos 10:11. Porque Él dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esa es la promesa de tu papá. Esa es la promesa de nuestro Dios. Dios, hermanos, es nuestra esperanza viva, sin importar las circunstancias. Tu esperanza no está en el cambio. Tu esperanza está en Dios. Tu esperanza está en Cristo. Y si de verdad el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, yo le doy gloria a Dios por eso. Porque la intención del Señor no es condenarte, no es hacerte sentir culpable, sino, ¿saben qué? Es llevarnos al arrepentimiento. Y si tú te has identificado con este Padre, viendo tu corazón tal vez lleno de dudas, pero a la vez siendo consciente de tu necesidad de creer, entonces mi oración es que hagas exactamente lo mismo que hizo este Padre. Que vayas a Jesús y que le pidas que te ayude en tu incredulidad. Ve a Jesús y pídeselo a Él. Y si alguien tal vez aquí no conoce al Señor, déjame igual decirte algo. Es 1000 veces mejor tener una fe débil en un Salvador todopoderoso que tener una fe fuerte en cosas que no pueden salvar. Y nuestro Salvador es grande, así que podemos pedírselo a Él. Y ahora me vuelvo a dirigir a los que son creyentes, porque saben que el Señor sabía quiénes iban a estar acá hoy día. Poquitos, muchos, el Señor sabía quién tenía que estar en esta mañana aquí. ¿Cuántos aquí se han sentido identificados con este hombre? Con este padre, o tal vez con Marta, no sé, ahí, saliendo al encuentro de Jesús.